Acompáñeme porque ya está con nosotros Mercedes Marco del Pont. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Te ¿qué saludo. decís, ¿Cómo Julián? andas? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo hacía una descripción un poquito de la realidad, te escucho suspirar. Leo tus informes, te veo a diario opinando y sé que no estás contenta con esta realidad que nos toca vivir. Quiero preguntarte, no sé, primero una lectura. Me interesa tu lectura sobre lo que estamos atravesando. Mira, yo creo que es tan oportuno, te felicito por la editorial, porque creo que es una de las cosas que este gobierno, que el neoliberalismo generalmente ha tratado de instalar, que el problema del subdesarrollo de la Argentina es el problema fiscal. Y todo el arsenal de medidas siempre ha sido para achicar el déficit, pero no tratando de gravar más a los sectores de mayor capacidad contributiva, sino fundamentalmente achicando el gasto. Y eso estuvo muy presente, vos lo dijiste, estuvo muy presente en los últimos días en todos los discursos de los funcionarios. Esta idea de que el problema es el gasto público, que es muy complicada el mensaje que hay, que desde el gobierno siempre tuvo una posición muy anti-Estado. Pero esta idea de que el enemigo de los argentinos es un enorme gasto público y esta cosa tan pueril de querer comparar al Estado con una familia. Lo dicen permanentemente, lo tratan de instalar y de vulgarizar, como diciendo, la verdad que una familia no puede gastar más de lo que... Entonces, tiene que ajustar el gasto. Y bueno, el Estado lo mismo. Y no es así. Por definición, es ahistórico, es la institución del Estado, ¿sí? Desde todas las sociedades modernas, tiene la capacidad, entre otras cosas, de recaudar impuestos, ¿sí? Y de emitir moneda. Y de emitir moneda... la moneda propia, que es utilizada además para las transacciones, entre otras cosas, para pagar impuestos, cosa que no tiene nada que ver con las familias. Entonces, ¿por qué esta permanente planteo en contra tratando de descalificar lo público y el gasto público? Yo creo que es parte de esta avanzada del neoliberalismo en contra de las políticas públicas del Estado. Entonces, este es el primer punto, porque el problema de la Argentina no es fiscal. El problema de los países subdesarrollados y de la Argentina, insisto particularmente, siempre tiene que ver con la insuficiencia de dólares. Y es lo que le está pasando al gobierno. Y el gobierno, sin embargo, dice, sí, nos faltan dólares, pero desde el primer día, señales a los mercados. Como vos bien decís, es señales para que seamos confiables. Y la verdad es que el primer día le han dado señales, le desregularon todo, absolutamente todo. Y los mercados hacen bicicleta, hacen bicicleta, entran, salen cuando les conviene, pero riesgo de inversión, de riesgo productiva, nada. Y ahora este déficit cero que es cruel, como vos bien decís. Vos hacías referencia al tema de los niños. Yo lo veo más claramente con la obsesión que tiene el Fondo Monetario con los jubilados. Porque la verdad que cuando uno mira la composición del gasto público, pronto van a decir, bueno, no podemos mantener a tantos jubilados. Como fue un poco la racionalidad de las AFJP. El que pueda ahorrar, que se vaya a un sistema privado, y el resto, que se banque la jubilación, como fue en los 90, cristalizada durante casi 10 años. ¿Te parece que hubo algún intento del gobierno por hacer crecer la economía? En algún punto ellos trataron de hacer crecer la economía, porque uno podría pensar, bueno, al equilibrio también se puede llegar recaudando más. Es decir, si a vos se expande la economía, también puede llegar a un equilibrio. No necesariamente tenés que hacer el ajuste. Absolutamente. Es más, siempre estas recetas ortodoxas, que a medida que iban achicando la economía, producen este problema ya de solvencia, porque lo que se achica es el gasto primario y por lo tanto si se achica el gasto en inversión pública, en educación, en salud, en subsidios, eso va produciendo efectos procíclicos, o sea, de achicamiento de la economía, se recauda menos, de hecho ya la recaudación está creciendo menos que la inflación, y por el otro lado tenemos la paradoja también es histórica de este tipo de políticas, que crecen los intereses de la deuda. Entonces, para el año que viene, en este nuevo reajuste de déficit cero brutal, ¿no? De llevar de 1,3 que estaba previsto al 0%, lo que uno mira dice, bueno, pero al final del día, ¿qué vamos a tener de déficit total del sector público? 3,3%. ¿Por qué? Porque es el aumento de los intereses que casi compensa lo que se reduce el gasto primario. Entonces, la verdad es que no hay espacio para el crecimiento.
Esto es lo que me preocupa, porque el gobierno quiere hacer creer que bajando el déficit fiscal se va a resolver el problema de la inflación, se va a resolver el problema del crecimiento. Sí. No. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad ahora y no ha sido verdad ni en la Argentina ni en cualquier experiencia internacional. Lo que va a producir es más recesión. Ahora, son las pruebas de amor que siempre te pide el mercado, ¿sí? Esta es la prueba de amor que le tuvo que dar al Fondo Monetario, ¿sí? Frente a esta urgencia de salir a pedirle que le anticipen algo del fondeo, porque si no, el desmadre cambiario iba increyendo. ¿Es realista o es inverosímil pensar que el gobierno puede llevar a cabo este ajuste, independientemente de lo que van a hacer, yo supongo, ¿no? Las reacciones de muchos sectores de la sociedad, que obviamente, digo, van a ver que se acortan lo que son sus derechos? Absolutamente. Yo creo que hay una parte del documento del fondo que para mí es muy elocuente, y el documento del fondo plantea dos escenarios, uno más adverso, ya estamos en el adverso y peor que en el adverso, y ellos decían que no, ese no iba a ocurrir nunca, está ocurriendo, pero más dicen, bueno, ¿y cuáles son las condicionantes que vemos? Los condicionantes son políticos, porque este ajuste va a ser brutal. Claro. Es uno de los ajustes más fuertes que reclamó el fondo a cualquier país miembro con el cual firmó un acuerdo stand-by, ¿sí? Y entonces puede haber reacción social, reacción política. Y eso, ojo, porque está vinculado a la extorsión que también hacen los mercados. Y la extorsión que va a hacer el gobierno. Si ustedes no me firman el presupuesto, señores gobernadores, señores legisladores, se nos viene la noche, esto vamos a una crisis, van a ser corresponsables de la crisis, y creo que eso es algo que hay que estar muy despiertos para resistir, no solamente para discutir este acuerdo y este presupuesto del ajuste, que como vos bien decís, va a generar un deterioro social y productivo enorme, sino también para todas las otras políticas. Porque fíjate vos que en algún momento hay que sentarse a discutir con el gobierno cómo va a seguir pidiendo prestado al fondo que le anticipen recursos para que se sigan fugando. Si uno mira qué pasó con los 15.000, ya casi 13.000 se bajaron de reserva, y fundamentalmente por dolarización de ahorros de los argentinos. Entonces, si nos anticipan, estamos a un ritmo de este año promedio de 5.000 millones de dólares brutos de compra de dólares, de una porción muy pequeña de los... Ahora, el gobierno no le faltó en los anuncios, le faltaron muchas cosas, ¿no? Pero digo, quizás lo más sensato hubiese sido tratar de señalar, bueno, cómo va a ser el gobierno para proveerse de dólares, teniendo en cuenta que si no es permanentemente por un lado el angostamiento de la oferta de dólares, pero también que no tiene posibilidad de ir a pedir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Eso también va a generar incertidumbre. Es que ya, yo creo que hoy hubo una tranquilidad, ellos están todos diciendo, no, bueno, ahora sí. No, pensemos que en julio también tuvimos tranquilidad cambiaria, pero se fueron más de 5.000 millones de dólares. Ese proceso de fuga sigue. Es cierto que un dólar a 40... te licúa un poco la liquidez que hay, pero ¿hasta cuánto puede llegar? Porque todavía hay mucha liquidez en el mercado, pero y liquidez me refiero a LEVAX en el sector privado, a plazos fijos en los bancos. Hay capacidad de que esa huida del peso se persista en el tiempo. Y yo no advierto cómo, tomando lo que vos decís, de dónde van a salir los dólares genuinos para sostener esta sangría de reservas que tenemos, no solamente ya para cubrir con los compromisos de la deuda, porque el fondo ¿qué te dice? El fondo te dice que el trabajo sucio lo haga la devaluación, vos dejás flotar el dólar. No frenes la demanda. Bueno, no una frenes. parte del ajuste ya se hizo. Y ya se hizo. Esta brutal devaluación te va a llevar a que el déficit en turismo seguramente va a ser menor, te va a llevar a que las importaciones van a caer, pero otra vez aparece un problema. El déficit en cuenta corriente, digamos, del que incluye todo esto, tiene una inflexibilidad, que son los intereses de la deuda, que son 1,8% del producto. Eso va a ir creciendo. O sea que eso va a ir creyendo. Entonces también aparece otra vez el problema de la deuda como un factor de restricción enorme. Ahora, este gobierno en muy poco tiempo ha recreado los 3 factores de restricción externa estructurales de la Argentina. Uno era vinculado al desequilibrio comercial porque vendemos barato y compramos caro, ¿no? El problema del perfil de especialización. El otro, que no tenía este gobierno, la verdad, heredó un país absolutamente desendeudado, otra vez el peso de los servicios de la deuda. Y el tercero es la dolarización de los ahorros, que hoy
en los últimos meses, te diría que en lo que va del año, es la principal fuente de presión cambiaria que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué pensás, Mercedes, de lo que ha sido, bueno, la crisis cambiaria en un punto, lo que ha sido la presión sobre el dólar? ¿Cómo se manejó el Banco Central? Vos has estado al frente del Banco Central. Digo, ¿cómo se vive desde adentro cuando te presionan tanto lo que es la demanda de dólares y vos quizás tenés herramientas o no, pero digo, tenés, en este caso tenía el Banco Central una restricción muy fuerte, no podía vender dólares prácticamente? Claro, eso es algo que evidentemente debe estar negociando, porque ahí tenía el Fondo Monetario le dice, deja flotar. El Fondo Monetario es como siempre ocurre, tardíamente se dice, no sabía que la Argentina estaba tan dolarizada, no sabía que el traslado a precios que iba a ser tan inflacionario, no sabía que la gente fugaba tanto, pero bueno, marche preso. Tuvimos esta devaluación, esta aceleración inflacionaria. ¿Y qué entonces le dijo desde el principio? Deja flotar, no intervengas. Ahora creo pero ahí había la intención de devaluar directamente, uno supone. Pero devaluar, creo que nadie pensaba que el tipo de cambio iba a crecer más del 100% el dólar interanualmente. Porque este dólar no tiene ninguna referencia, nada que lo sostenga más que la cuestión especulativa de la dolarización que está existiendo en la Argentina. Ahora, ¿qué le debe haber pedido? Dejarme intervenir más, dejarme operar más en el mercado de futuros, porque tenía un objetivo muy, muy rígido en términos de reservas netas. Ahora, ¿alcanza? Nosotros vivimos también corridas y cuando veíamos de madre y de presión cambiaria, se tomó una decisión antipática, mal implementada, tardíamente, lo que quiera, lo podemos discutir, pero fue la opción estratégica frente a la otra de salir a tomar deuda para viabilizar la fuga o plantear una super devaluación. Ahora, el gobierno... Las restricciones, decís, las restricciones, las regulaciones cambiarias. Sí. Ahora, el gobierno por el momento de eso no quiere hablar. Yo advierto, dos cosas que el Fondo Monetario tendría que poner las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque por artículo 6 del convenio del estatuto del fondo tiene prohibido prestar para fuga, lo dice explícitamente, primer punto, y hasta ahora todo lo que ha prestado prácticamente se ha ido a fuga. Es decir, que el Fondo Monetario cuando te presta tendría que también pedirte que vos tomes una decisión para bloquear la fuga de capital. Tendría que ser así, porque si dice uno de esos artículos, primero, cuando habla de las regulaciones de capital, dice no se puede prestar para que los países miembros utilicen esos recursos para la fuga, que es lo que está ocurriendo. Pero también, cuando uno mira, ciertos sectores más ortodoxos también ahora están diciendo, que el problema, la Argentina bimonetaria. Claro que es un problema. Entonces, yo no encuentro que esto tenga ningún horizonte de salida virtuosa, porque creo que no van a alcanzar los dólares, ni siquiera que nos anticipen los 29.000 íntegramente. Y creo que los legisladores y los gobernadores responsablemente se tendrían que sentar y decir, no puede ser que cuando lleguemos al fin del 2019 y haya un gobierno con un signo político distinto y con otro proyecto económico político distinto, se encuentre que hay una deuda de 50.000 millones de dólares con el fondo, que no quedó ni un tornillo en la Argentina y todo eso básicamente otra vez se fugó de la Argentina. Entonces, me parece que estas son discusiones que trascienden la discusión del presupuesto en sí mismo, porque también si uno quiere discutir crecimiento, tiene que discutir crédito, tiene que discutir tasas de interés razonables para la actividad productiva. ¿60% no es una tasa que el gobierno pueda dejar? Y si, bueno, obviamente no hay actividad productiva, todo timba con el 60%. Ahora, ¿pueden bajar la tasa de interés? No la pueden bajar. Porque si bajan la tasa de interés, se te va todo al dólar. Entonces están en este callejón sin salir, en esta encerrona, que ha supuesto que hoy el poder lo tiene el mercado para decidir todo. El Banco Central, para recuperar capacidad soberana, tendría que regular. Tendría que regular la cuenta capital, tendría que regular el mercado de cambios y tendría que regular al sistema financiero. ¿Te parece que el gobierno tiene margen para, para virar en todo caso, para tratar de implementar algún tipo de cambio que direccione a la economía hacia otro lugar? ¿O pensás que el gobierno va a insistir con este programa económico hasta fines del año que viene? Vos dijiste esto de las ideas, ¿no? De las ideas y de los dogmas en todo caso. Yo creo que hay una estructura muy dogmática desde el principio. Además hay una concepción ideológica también. Nosotros sufrimos cuando vemos el deterioro que hay en los salarios y quizás desde la perspectiva de esta visión empresarial, y bueno,
El 50 por 50 era demasiada equidad distributiva. A nosotros nos gusta más que el capital tenga una participación mayor. O sea que yo no soy ingenuo en eso. Hay una concepción ideológica que busca de alguna manera disciplinar al sector del trabajo, modificar la distribución del ingreso en la Argentina. Ahora, lo que no puede ignorar es el descontento social que está generando este deterioro social y productivo, la movilización permanente y una sociedad que está empoderada. Está empoderada. Entonces, vuelvo a lo que decía de el peligro que veía el fondo, que era la resistencia social y la resistencia política, y ojalá que haya una oposición responsable, consciente de los desafíos que tenemos hacia adelante, que se plante y diga, miren, en estas cosas hasta acá, ¿no? Mercedes, te quiero hacer la última pregunta y te agradezco muchísimo por estar aquí esta noche. ¿Cómo imaginás los próximos meses en Argentina? Vamos a suponer el caso que el Fondo Monetario efectivamente decida hacer los desembolsos anticipados y en ese punto el gobierno comprometiéndose a hacer este ajuste. Digo, ¿cuál sería la lógica que opere en la economía argentina a partir de esta instancia, ¿no? Yo veo un escenario volátil, muy volátil. Recesión, ya se anticipó 2,4% del producto y puede ser más la caída de la recesión este año. Creo que este año ya tienen cubierto las necesidades financieras, ¿sí? Pero hay vencimientos fuertes a fin de año. Entonces, lo que sí creo que estos 40 pesos por dólar no es el techo. Si se mantiene esta sangría vinculada a la fuga... ¿Puede subir el tipo de cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lamentablemente sí, y por eso es que la oposición tiene que plantear, bueno, paremos esta devaluación porque es lo que está deteriorando más a la sociedad argentina por la vía de la inflación. Entonces, esta discusión es parar la devaluación. ¿Cómo se hace si no paras la fuga? Mercedes, muchas gracias. Te saludo. Y felicitaciones por la editorial. Gracias. Me gustó. Gracias.